Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Les traigo la reseña del último libro de la herejía de Horus, la antología Era de la Ruina. Intro y comenzamos. Humans die easily to the killing blow. Muy bien, Era de la Ruina es una antología de varias historias que supuestamente nos iban a contar todas ellas lo que pasa después de Herejía de Horus. Y, aunque en la mayoría de los casos es así, hay un par de historias que transcurren durante lo que ocurre en los momentos finales de Herejía de Horus. Esto, para mí, pierde un poco el sentido original de Era de la Ruina. Esto supuestamente es lo que pasa después de que el emperador y Horus luchan. Por eso se llama, obviamente, Era de la Ruina. Y que te cuenten historias que transcurren durante esa batalla final entre Horus y el emperador, le quita un poco el peso a ese título. Y hay dos de esas tres historias que para mí sobraban. Ocupan espacio, a pesar de que son interesantes de leer. Para mí son las más débiles de estas historias y son las que, en líneas generales, digo yo, que pudieron haber sido utilizada ese espacio en el libro para contar historias que transcurran, como bien decía el título, Era de la Ruina, en la Era de la Ruina y no antes. Pero, a pesar de eso, la antología me gustó mucho, las historias son interesantes y disfruté mucho leyendo todo. La primera historia de lo que yo hablaba de que no transcurre en la Era de la Ruina es la de un ángel sangriento llamado Gaelon, que era el hermano de Vaeron, un personaje que conocimos durante Herejía de Horus en Mortis y que puso a Katsuhiro a cargo del pelotón que estaba defendiendo el fuerte Marmax. Esta se llama Ángeles de otra era. Y en Ángeles de otra era podemos ver cómo en esta lucha final que están teniendo un par de marines espaciales junto a este ángel sangriento, es casi el momento en el que Sanguinius muere. Están preparándose, van a enfrentarse a una nueva oleada de demonios y es ahí donde Gaelon siente la muerte de su padre genético, siente la muerte de Sanguinius. Y ahí, como siempre pasa, cae en la rabia negra y va corriendo a enfrentarse a sus enemigos y es como un mar de oscuridad en la que solamente hay ira, solamente hay dolor y mata demonios a diestro y siniestro. Tiene una visión de su hermano, Vaeron, y este le dice que él fue el afortunado en morir durante la batalla. Él fue afortunado porque no tuvo que sentir lo que está sintiendo ahora Gaelon. Él era un ángel de una época pasada y murió siendo él mismo. Murió sin estar corrompido por lo que ahora le está pasando a Gaelon. Gaelon ha caído en la rabia negra, está totalmente loco, matando indiscriminadamente demonios. Y aunque esto puede sonar bastante interesante y a mí me gustó leerlo, el problema es que yo ya he visto durante los libros de Herejía de Horus qué pasa con los ángeles sangrientos que caen en la rabia negra. Uno puede decir, bueno, este es un personaje que apareció en las novelas, está bien que sepamos su destino, pero es un ángel sangriento. Yo ya podía suponer, sin que me escriban este cuento, lo que le había pasado cuando Sanguinius muere. Como ángel sangriento iba a caer en la rabia negra. Ya he visto cómo los ángeles sangrientos caen en la rabia negra. Es una historia repetida. Y por eso a mí esta me ha parecido una de las más flojas de toda la antología. Aún así, como digo, está bien escrita, etc. Así que bien. La segunda novela es una de las más interesantes, o el segundo cuento de la antología es de lo más interesante, porque nos cuenta de un personaje importantísimo, por lo menos un personaje que hemos aprendido a querer a lo largo de Herejía de Horus, que es
Bartusa Narek, el único de los portadores de la palabra que llega hasta el asedio de Terra, que podemos decir es leal. Es leal al emperador, lo sigue adorando como su dios. En el propio cuento lo dice, él prepara su alma cuando piensa que va a morir para entregarla al dios emperador, y su objetivo es matar al primarca traidor Lorgar Aurelian. Entonces su objetivo es matar a Lorgar y todavía adora al emperador. Ha hecho cosas, digamos, que uno podría decir bastante heréticas en el camino, ¿no? Pero en su corazón, en su sentir íntimo, él sigue siendo leal a su dios, a su verdadero dios, el dios emperador. En esta historia vemos como Narek se encuentra con unos desertores. Están escapando por el desierto y este ve a lo lejos cómo empiezan a aparecer criaturas que avanzan. Estas criaturas son hijos del emperador. Bartusa los enfrenta, logra ahuyentarlos, matar a un par, pero está herido. Y los últimos supervivientes de estos desertores acompañan a Bartusa a lo que vendría a ser un búnker secreto. Avanzan por el búnker. La fulgurita que todavía Bartusa tiene entre sus manos, o todavía la posee, está en su bolsillo, más o menos lo está guiando hacia un objetivo. Puede sentir que cada vez brilla más, que hay chispas, que hay poder en la fulgurita. La fulgurita, el elemento con el cual se puede matar a un inmortal. Bartusa avanza y descubre un laboratorio secreto. Y en ese laboratorio secreto, aberraciones terribles. ¿Y quién tenía un laboratorio en Terra en plena herejía, creando aberraciones terribles y monstruos de los hijos del emperador? Obviamente, Fabius Bail. Y esto está bueno porque sabemos que Fabius Bail estuvo en Terra, sabemos que hizo experimentos en Terra. Entonces, poder ver un poco de Fabius Bail con sus experimentos, qué es lo que estaba haciendo, etcétera, está bueno, porque tenemos ahí a dos personajes que tienen cierta importancia y ahora podemos ver qué pasó con ellos. Entonces, mientras Bartusa habla con Fabius, Fabius está trabajando en una criatura enorme. Y ahí Fabius le dice que su primarca le había pedido que creara uno. Que creara un primarca. Pero que las creaciones que hacía Fabius de este primarca eran defectuosas. Habla de Ferrus Manus. Que Fulgrim no creía que necesitaba crear algo como Fulgrim, sino que él ya era perfecto, que ya había alcanzado la perfección y entonces no se podría crear algo similar a la perfección de Fulgrim, ni tampoco que se necesitara ninguna mejora. Fabius discrepaba y en la mesa dice que quizás pueda distinguir algunos rasgos familiares en el rostro de la criatura, de esta criatura gigantesca. Y ahí nos da a entender Fabius Bail, que ya en Terra había empezado a trabajar en sus experimentos para lograr crear un clon de Fulgrim. Por fin, algo parecido a una mención del clon de Fulgrim. En este caso, de un prototipo de clon de Fulgrim, que es una bestia horrible, es un monstruo, etc. Pero ahí Fabius ya empezaba en este proyecto que terminaría en el clon de Fulgrim, que mucha gente está como muy obsesionada con ese personaje, pero en mi opinión dudo que lo volvamos a ver. Pero ahí está. Entonces Bartusa logra acabar con este clon de Fulgrim o este prototipo de clon y hace explotar todo el laboratorio de Fabius y este huye. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que fue Bartusa quien destruyó el laboratorio de Fabius y que Fabius después de ahí probablemente haya huido de Terra. Algo muy bueno hizo Bartusa, su llegada al asedio de Terra
no fue inútil porque destruye el laboratorio de Fabius Bile, destruye el prototipo de clon de Fulgrim, entonces hizo un aporte, digamos, medianamente valioso al asedio de Terra para la causa de los lealistas. Y después Bartusa avanza, sigue su viaje, llega hasta el Palacio de Terra y cada vez está más cerca de lograr su objetivo, llegar a las murallas. Pero, mientras avanza, una figura aparece a su espalda y lo apuñala. ¿Y quién podía ser otro sino si el maldito de Erebus, el que mata a todos nuestros personajes favoritos? Sí, señor, Erebus una vez más. Algún día te llegará la hora, Erebus. Erebus apuñala a Bartusa Narek, este cae al suelo, está herido. Erebus ha usado sus poderes oscuros para imbuir su daga. Erebus ha herido de muerte a Bartusa. Entonces, le pregunta a Erebus, ¿por qué has venido aquí? Sin importar lo que hayas querido hacer, obviamente no voy a dejar que lo hagas y ya estás muriendo. ¿A qué has venido? Y Narek le dice que fue ahí por Lorgar. Y Erebus se ríe y le dice que Lorgar no está en el asedio de Terra, que ha seguido fantasmas, que nunca hubiera matado a Lorgar porque él no está ahí. Y luego el primer hereje se aleja del moribundo Bartusa Narek. Obviamente yo creo que Narek murió, pero vamos a dar la otra alternativa. A pesar de que Erebus mata a Bartusa, o por lo menos eso es lo que aparenta, Bartusa todavía tenía la fulgurita con él. Erebus no se la robó. Y mientras Bartusa sentía cómo el frío llegaba a sus extremidades y cómo los demonios se relamían en la disformidad para devorar su alma, la fulgurita volvió a brillar entre sus manos. Y ahí Bartusa volvió a sentir un poco de calor. Y ahí termina el cuento. ¿Habrá la fulgurita dado un poco de poder a Bartusa y habrá evitado la muerte? No lo sé. Quizás haya vivido lo suficiente como para entregar la fulgurita a algún otro, pero lo que sí sabemos es que la herida fue supuestamente mortal. Yo creo que Bartusa muere ahí. ¿Qué pasó con la fulgurita? No lo sabemos, pero quizás hay un hilillo más de vida en Narek y quizás podríamos ver alguna cosilla más de él antes de morir. No lo sabemos. Yo doy ya por muerto a Bartusa Narek, asesinado por el odiado de Erebus. Una verdadera lástima, un personaje bastante interesante, pero Games Workshop no nos dejó con la duda. Siempre queríamos saber qué pasó con Bartusa Narek. ¿Qué pasó? Games Workshop usó la carta trampa de Erebus para sacar a Bartusa del tablero. Después tenemos uno que se llama Fragmentos. Y aquí nos habla de un personaje que, digamos, no es tan importante en Herejía de Horus. La verdaderamente importante es su mentora. Es Afoneire, la que ocupa el lugar ahora de Genitia Kroll, la que fuera la reina sin alma del imperio. Bueno, Afoneire era su discípula, su aprendiz, y ella ocupó su lugar después de que ésta muriera a manos de Karm el Traidor. Y la historia, para mí, esta es la peor de todas. Yo ya sé que las Hermanas del Silencio se sienten solas, sé que las Hermanas del Silencio les gustaría, en algunos casos, como es Afoneire, quizás sentir un poco el calor humano, la camaradería, el que otras personas no la vean con miedo y terror, y que en medio de este horror que es el asedio de Terra, ahora la gente la acepta porque su espíritu, o su falta de su energía, su poder de nula, evita que los demonios se acerquen. Entonces, hey, es mejor tener a esta cosa que nos produce escalofríos que nos coman demonios. Entonces, ella está ahí, nos cuenta cómo junto a estos humanos defiende un
un lugar en el asedio de Terra, creo que es una biblioteca, un museo, algo parecido, y ahí está peleando contra enemigos, mata a un devorador de mundos y poco más. Eso es todo lo que nos trae el cuento de Afoneire, un cuento de ella peleando en el palacio de Terra y matando a un devorador de mundos. La verdad, ¿qué quieren que les diga? Es de lo menos interesante del cuento. No, creo que no necesitaba una historia de Afoneire. Pero bueno, ahí está. Para mí, esta ocupa espacio. Luego viene una de las más interesantes de todas, que es Ex Libris. En Ex Libris nos cuenta cómo Ahriman escapa del asedio de Terra. Ahriman está en la biblioteca del Palacio Imperial y ha sentido la muerte de Horus Lupercal. Cuando siente la muerte de Horus, sabe que algo terrible está a punto de pasar. Con Horus muerto, el poder que el caos se ha derramado sobre el mundo se retira. Nos explica, a través de la visión de su hermano, que lo ve en este momento en el que él está casi que se está muriendo Ahriman. Lo que nos explican es que al estar tanto tiempo inundado del poder del caos en todas partes, para alguien como Ahriman le es difícil incluso casi que respirar de manera no mágica, por decirlo de alguna manera. El estar en este espacio físico en el que se está convirtiendo una vez más el palacio y toda Terra, donde el tiempo vuelve a correr, está causándole mucho daño a Ahriman. Ahriman sabe que si no escapa del palacio de Terra, se va a morir. Como se murió muchísimos otros cuando Horus colapsó en sí mismo. Nos dicen que Horus servía como una válvula que expulsaba de sí mismo todo el poder del caos al Materium. Los dioses oscuros habían convertido a Horus en esa válvula, por el cual infundían todo su poder. Pero acá nos dicen que los dioses cometieron un error terrible, al poner a Horus como su única ancla en el Materium. Porque una vez perdida esa ancla, todo el poder del caos implosionaría en el agujero que Horus había dejado al haber desaparecido. Y eso es lo que ocurre. Se nos dice que los dioses jamás contemplaron su derrota y que ese fue su mayor error, no haber planificado otra cosa, además de Horus tiene todo nuestro poder, no queremos que Horus vaya a perder, y Horus perdió, y entonces fue la derrota total y definitiva. A diferencia del emperador que hacía múltiples planes, y todos esos planes, si uno fallaba, había otro y otro y otro, el caos solamente tenía un plan. Fallaron con ese plan, perdieron la guerra. Y esto lo puede ver Ahriman. Ahriman en un momento ve el cataclismo para las fuerzas del caos. Cómo desde ese agujero que había creado Horus con su muerte, todas las fuerzas caóticas son absorbidas de regreso al Immaterium. Entre ellos ve como un demonio es absorbido y cómo cultistas mortales se largan a rezar y a llorar y desesperados porque este objeto de adoración que era ese demonio los ha abandonado, chupado de regreso al Immaterium. Y dice que seguramente para estos mortales eso será lo último que experimenten porque esta pérdida los va a dejar muertos a ellos también. Es algo terrible lo que pasó con las fuerzas traidoras. Está muy bueno que veamos desde el punto de vista de los traidores este colapso total que fue la muerte de Horus. Al final, Ahriman logra ganar un poco de fuerza y traspasa el portal regresando al Immaterium y evitando la catástrofe que lo hubiera matado. Para el resto de las fuerzas traidoras no tendrían tanta suerte. Muy buena historia de Ahriman, es de las mejores que leí en esta antología. Luego tenemos Purga del Sistema. Acá es donde verdaderamente nos cuentan la primera historia de la Era de la Ruina, porque la historia de Ahriman todavía transcurre en Herejía de Horus. Es el momento en el que Horus muere y colapsan las fuerzas traidoras. Es el final de Herejía de Horus, pero todavía es ese momento, es esa era. Ahora sí, ya estamos en la Era de la Ruina.
Y en este nos cuenta cómo un grupo de tecnosacerdotes se dirigen a reparar el puerto espacial de la Puerta del León, en este momento en manos de los Cicatrices Blancas. Y todavía luchan con algunos rezagados de las fuerzas traidoras de la Guardia de la Muerte. La historia es, yo creo, bastante simple. Hay un virus tipo demoníaco contaminando la Puerta del León, lo que impide que las fuerzas de Guilliman puedan descender rápidamente hacia Terra. Y algunos tecnosacerdotes son infectados. Hay un tecnosacerdote, el más joven, digamos, de ellos, que piensa, no, hay algo más además del espíritu máquina y algo más de la propia tecnología. Hay otra cosa, hay fuerzas del Immaterium mezcladas con tecnología, entonces tenemos que implementar otra cosa y bueno, al final logra purgar el sistema y restablecer el puerto espacial de la Puerta del León. No hay mucho más, es poco, pero bueno, nos dicen qué fue lo que pasó con la Puerta del León, podemos ver a los Cicatrices Blancas en su papel de recuperar totalmente la puerta, y nos dicen que es importante, como ya sabíamos que lo era, para la llegada de las tropas de Guilliman al mundo. Así que, no hay mucho más que decir, pero bueno, ahí sí estamos directamente en la Era de la Ruina. Después tenemos una de las historias más interesantes de todas, creo que es la historia que más me gustó de lejos, que es Después del amanecer, la oscuridad. Y acá nos cuenta la historia de uno de los personajes más queridos de los fans durante Herejía de Horus, que es Katsuhiro. O Katsuhiro. Bueno, nos dice así. Katsuhiro está con el bebé, que le habían dado esa responsabilidad, tenía que cuidar a ese bebé. Y entonces él lo está cuidando, se nos dice que le da su agua, su comida, etc. Y está después de la herejía de Horus. Ya no hay fuerzas traidoras que los ataquen, están, digamos, bien, en el sentido de que ya nadie quiere matarlos, pero están en la miseria. Y esto está muy bueno porque nos cuenta cómo fueron los primeros momentos de reconstrucción de Terra después de Herejía de Horus. Es de las mejores historias porque lo vemos desde el punto de vista de un humano normal, de un humano raso que está viviendo estos primeros momentos de reconstrucción de Terra y cómo fue reconstruida Terra. De cómo todos estos refugiados, ex soldados, etcétera, estaban en campamentos. Los campamentos poco a poco fueron organizados, cómo les empezaron a dar comida, les empezaron a dar ropa nueva, cómo empezaron a trabajar y reconstruir Terra. Obviamente, Katsuhiro no puede tener el bebé todo el tiempo con él porque tiene que trabajar, es obligación de todos trabajar y reconstruir el planeta. Y entonces le da el bebé a una refugiada con la que había hablado. Esta refugiada no puede trabajar porque perdió uno de sus brazos, entonces ella queda al cuidado del bebé y Katsuhiro lo mandan a trabajar en un lugar muy lejano. Aún así está desesperado por recuperar el bebé. Es su bebé, es su hijo, él lo siente así. Y entonces en un momento trata de escapar de donde está trabajando, y le dan una paliza, se lo llevan y se encuentra con Shivan Khan. Ahora nos dicen que Shivan Khan está a cargo de la reconstrucción de ese sector de Terra, con los Cicatrices Blancas al mando. Y ahí este le dice que ha cumplido con su deber lo mejor que ha podido, que él ha cuidado al bebé. Y él le dice, ¿dónde está el bebé? Y él le dice, mi señor, cuando me trajeron acá nos separamos, pero lo dejé en tal lugar, etc. Y Shivan Khan le dice, ok, pero si querías escapar y llegar hasta allá, te hubieras muerto en el camino, no ibas a poder llegar. Y él dice, pero yo quiero llegar ahí, yo quiero estar con el bebé y quiero volver a casa. Y le dice, ¿querés volver a casa? Quiero volver a las naciones del dragón. Y le dice, todo el planeta está destruido. Muy probablemente tu familia, tu casa, todo lo que conocías estaba destruido en este momento. Y él le dice, ¿qué caso tiene quedarme aquí y reconstruir aquí y no hacerlo en las tierras del dragón? En mi propio hogar, en el lugar donde yo nací.
si hay que reconstruir Terra, quiero reconstruir el que fuera mi hogar. Es lo mismo reconstruir aquí que reconstruir allí. Y Shivan Khan le dice, ¿sabes qué? Está bien. Y Shivan Khan lleva a Katsuhiro de regreso a su campamento. Habla con la mujer, en este momento no recuerdo el nombre, y le dice que se va a llevar el bebé con él a su hogar en las tierras del dragón. Y le dice que venga con él, porque la escena que él ve de la mujer que le falta un brazo, sosteniendo al bebé, dándole de comer, le pareció muy linda. Le dice, vení conmigo, parece que el bebé te quiere mucho y yo estaría feliz de que juntos pudiéramos criar al bebé. El bebé es muy importante, porque es el simbolismo de cómo la humanidad no ha sido destruida. Los seres humanos seguirán naciendo a pesar de todo. Es un nuevo futuro, un nuevo amanecer. Y así le llaman al bebé, Orientis, por el lugar donde el sol sale. Y la mujer acepta, le dice, Katsuhiro, obviamente no te estoy proponiendo matrimonio, no estoy diciendo que seas mi esposa, pero quiero que juntos criemos al bebé. Y ella dice, sí, vamos a hacer eso. Y Shivan Khan lleva a Katsuhiro, a la mujer y al bebé de regreso a la tierra del dragón, a su hogar. Katsuhiro, después de todo el horror, después de toda la muerte, después de todo lo que experimentó, por fin regresa a casa con un bebé y, digámoslo, una esposa. Así que Katsuhiro podrá reconstruir su vida, podrá reconstruir su clan, podrá reconstruir su familia. Un hermoso final para un personaje con el que todos nos llegamos a encariñar a lo largo de todo este tiempo, porque Katsuhiro era la visión humana que teníamos en este horrible, horrible lugar que era Terra durante el asedio. Todas sus experiencias tan traumáticas y brutales por fin han terminado y Katsuhiro regresa a casa. Un hermoso final para el personaje. Me gustó mucho esa historia, creo que es de las mejores que hay. Otro que regresa a casa, otro personaje, es Elijah Ravelion. Elijah Ravelion, capaz no recuerdan a este personaje, o quizás sí, si son muy fans de los Cicatrices Blancas, y es el que fuera general de las fuerzas terrestres o las fuerzas imperiales que acompañaban a las fuerzas de las Cicatrices Blancas. El Khan elevó a Elijah entre su propia legión, le dio el título de sabio, Otsu. Y entonces fue muy importante a lo largo de Herejía de Horus porque Elijah permitió que el Khan regresara a su legión cuando hubo el intento de golpe de estado. Elijah estuvo ahí cuando encontró el cuerpo. Fue Elijah quien encontró el cuerpo del Khan, casi muerto después de la batalla contra Mortarion, y se lo llevó de regreso al palacio. Es decir, Elijah es un personaje importantísimo para los Cicatrices Blancas. Tsu fue quien salvó a la Legión de la Herejía de ese golpe de estado y fue quien rescató al Khan de los brazos de la muerte. Entonces, si los Cicatrices Blancas en algún futuro recuperan a su primarca, que lo van a hacer, todos los primarcas van a volver, eso es así, pero si algún día el primarca regresa a la Legión, le debe mucho a Elijah Ravelion. Elijah habla con el Khan, la primera persona con la que habla el Khan cuando está ahí internado, moribundo, es Elijah Ravelion, que era como la persona de mayor confianza del Khan. Elijah recuerda cómo tomaban alcohol juntos, cómo jugaban juegos, cómo hablaban del futuro, de las campañas, etc. Entonces tiene una relación muy profunda, de una amistad enorme. Elijah aprecia muchísimo al Khan, aprecia muchísimo a la Legión. Pero dice que, bueno, ahora el Khan se lo ve medio muerto, está devastado por la situación del Khan. Y el Khan habla, ¿no? Y el Khan nos dice algo que para mí es importante, porque el Khan dice que él estuvo en el Immaterium y que en el Immaterium no vio a Horus. Que el emperador verdaderamente destruyó completamente el alma de Horus. Y
El Khan está triste. Le da pena que Horus haya sido completamente aniquilado. Y Lilia no puede entender esto, dice, pero Khan, él era el traidor de traidores. Y el Khan, hay que entender que el Khan es un poco sentimental. Horus era de sus hermanos más queridos, y el que haya muerto para siempre le causa cierta tristeza, y que el emperador haya tomado la decisión de exterminarlo también fue como un golpe un poco para él. El Khan está un poco melancólico. Y Lilia siente pena por el Khan, se encuentra con Shivan, y Shivan le dice: la legión está destrozada, necesitamos reconstruir la legión, el alto mando del ejército está hecho papilla, necesitamos gente que pueda reconstruir todo, y te necesitamos. Y Lilia, con un enorme dolor, le dice: por un momento me hiciste dudar, pero míramelo como estoy muriendo, mi final está llegando, no me queda nada más que dar. Solamente quiero volver al lugar donde nací y morir ahí. Y eso es lo que pasa con Elijah Rebellion. Va con un miembro de la legión, la acompaña hasta el final, hasta llegar a su casa, reconstruyen la casa. En el camino se enfrentan contra perros contaminados por el caos. Ve la enorme destrucción. Esto está muy bueno porque podemos contemplar el horror de destrucción, de muerte, todo lo que ha dejado el asedio de Terra. Y al final, Elijah Rebellion cumple su destino, muere en su hogar, muere junto, ahí esperando sus últimos momentos, con un miembro de la legión a su lado. Un lindo final para Elijah Rebellion, uno de los personajes más importantes de la historia de los Cicatrices Blancas. Espero que a los fanáticos de esa legión les haya gustado su historia y su final. Murió en casa Elijah Rebellion. Y para terminar la antología tenemos al señor carroñero del imperio. La historia la vemos desde el punto de vista de Diocleciano, uno de los más cercanos custodes al emperador, miembro de los 300, ese círculo íntimo del emperador. Vemos muchas cosas muy interesantes para los custodes, como cuando el emperador habló con ellos para definir la creación de los primarcas. Los custodes se oponían a la creación de los primarcas, se oponían a la creación de los marines espaciales, y ellos creían, los custodes, que eran más que suficientes para la conquista de la galaxia, que bajo su mando los ejércitos de la humanidad podían lograr el sueño del emperador y que no era necesario ni la creación de los marines espaciales ni la creación de los primarcas. Pero Diocleciano, que siempre hablaba con la verdad y de manera muy escueta, dijo: mi rey, no importa lo que yo diga, parece que tú ya has tomado una decisión. Y es que el emperador ya había decidido, no importaba lo que dijeran sus custodes, los más cercanos a él, el emperador ya había decidido crear a los primarcas. Diocleciano, que estuvo ahí cuando se creaba el emperador, cuando el emperador extrajo el poder del Immaterium para crear a los primarcas, dice que desde su punto de vista no hubo ningún trato con los poderes ruinosos, que lo único que vio fueron a máquinas absorbiendo el poder del Immaterium bajo la voluntad del emperador para poder infundir con ese poder a los primarcas, que no hubo pactos, que no hubo algo místico especial en este proceso, que desde su punto de vista fue algo tecnológico lo que hizo el emperador, no un pacto mágico con los poderes del caos. Algo bastante interesante porque hay como esa idea de que el emperador hizo un pacto, después no cumplió el pacto, lo que sea, pero bueno, desde el punto de vista de este Custodes que estuvo ahí, todo fue más tecnológico que místico. Luego nos cuenta cómo fue la muerte del primer Custodes, Jerjes, y cómo ellos no sabían cómo lidiar con la muerte. No sabían qué hacer con sus muertos porque el emperador los había creado para ser inmortales. Nos cuenta que fue un gran debate lo que tenían que hacer con un Custodes muerto, porque no sabían qué hacer, tenía que haber un ritual, una preparación, etc. Y al final
se preguntaron por qué el emperador no les decía qué hacer con su hermano muerto, y al final recordaron una de las palabras de Ra y dijo que el emperador a veces hace cosas, o entender cuáles son los designios del emperador son inefables, es decir, que nadie puede saber lo que hay en la mente del emperador o qué es lo que está haciendo el emperador, ni ellos mismos, ni sus custodes. Y era algo, según Diocleciano, que no le gustaba. Él era una persona muy, muy escueta, muy sencilla y quería respuestas simples en lugar de estas filosofías o ponerse a pensar y divagar en qué está pensando el emperador, como hacía su hermano Ra. También nos cuenta cómo fue la destrucción del sueño del emperador, cuando por ingenuidad, por torpeza, por malicia, por lo que sea, Magnus el Rojo rompió las paredes de contención en el Palacio de Terra, lo que protegía al Materium del Immaterium. Llegó hacia el trono dorado, llegó hacia las máquinas con las que el emperador estaba construyendo la telaraña humana y lo destruyó todo. Y oleadas de demonios y seres del Immaterium atacaron el Palacio de Terra. Y es ahí donde dice Diocleciano que vio en el rostro del emperador el rostro de un hombre que había sido vencido, el rostro de un hombre que había perdido su sueño, el rostro de un hombre que sabía que nada de lo que había imaginado y planificado se iba a cumplir. El sueño del emperador, el futuro brillante para la humanidad, se perdió ahí por culpa de Magnus el Rojo. Y sería en la telaraña donde moriría su hermano Ra, y el emperador tendría que luchar para salvar a la humanidad. Algo terrible, terrible. Dice que el emperador lloró por lo que hizo Magnus el Rojo. Una verdadera lástima. También nos cuenta que los custodes y las hermanas del silencio tienen una relación casi afectiva. No es una relación sensual, como él dice, pero que forman una unidad, que forman una dupla, el custodes y la hermana del silencio, muy profunda, muy muy profunda y de mucha, ¿cómo decirlo?, cercanía. No llegan al afecto sensual, pero él dice, ella es mía como yo soy suyo, hablando de la hermana del silencio que le tocó en pareja, pero que obviamente no es una relación como la tienen los seres humanos con su pareja. Después nos habla un poco de cómo fue lo que vino después, de lo que vino con la era de la ruina, de cómo poco a poco los seres humanos empezaron a dejar de ser seres racionales o seres que se guiaban por la razón y empezaron a convertirse en seres fanáticos guiados por la fe. De cómo laboratorios y bibliotecas pasaron a ser capillas y monasterios. De cómo cada vez más y más podía escuchar afuera del palacio imperial a las personas rezando al dios emperador, y que eso le disgustaba, porque Diocleciano conocía al emperador y el emperador no creía ser un dios y jamás dijo ser un dios, y le molestaba que la gente creyera en dioses. Entonces, ¿qué peor sería que la humanidad ahora se volviera completamente fanática adorando al dios emperador? Algo que Diocleciano no le gustaba para nada. También Diocleciano nos cuenta de que él es el único custodes que sueña, y que esto no sabe si fue un defecto, pero lo más probable es que haya sido algo creado por el emperador, ya que él creía que era imposible que los custodes fueran hechos con defectos. Ra pensaba que el emperador hizo a los custodes de manera manual, de manera artesanal, entonces imprimió en cada uno de ellos alguna diferencia, algo que los hiciera únicos.
Y en el caso de Diocleciano es que él soñaba. Y el emperador le dijo que anotara sus sueños, que escribiera sobre ellos. Y eso es algo que Diocleciano nunca dejó de hacer, a pesar de que el mismo emperador hubiera muerto o hubiera ascendido al trono dorado, porque era algo que le pidió el emperador, no como su rey, sino como un pedido personal. Fue un pedido, no una orden, y eso fue algo que Diocleciano apreció mucho de su rey. Diocleciano le da su capa a un niño que se encuentra en el palacio de Terra y le dice el niño: tú eres el dios emperador. Y Diocleciano, el custodes, le dice: no, pero yo lo conocí. Y le pone su capa y se va. También tiene un recuerdo de cuando Guilliman quería que los custodes se comprometieran más en el nuevo imperio. Guilliman hacía llamados a la unidad, dice Diocleciano. Pero los llamados de Guilliman, más que a la unidad, eran a la sumisión. Decía Diocleciano: ¿quién se cree para tratar de autoerigirse como heredero del imperio? Él no es nadie para querer ser el heredero del imperio. Los de su especie, los primarcas, esto todo lo piensa Diocleciano, son los culpables de todo esto. Y Diocleciano no solamente se queja de los primarcas traidores, también se queja de los primarcas leales. ¿Dónde estaba Guilliman cuando el imperio estaba siendo destruido, cuando Terra estaba asediada? En su propio reino, dice Diocleciano en su mente. Todo esto lo está pensando Diocleciano mientras ve a Guilliman. Mientras Guilliman habla, dice: en cualquier momento voy a matar a Guilliman, voy a hacer un movimiento de mi mano y todos los custodes que están junto a mí, las hermanas del silencio que todavía quedan vivas junto a mí, vamos a acabar con Guilliman porque este tipo quiere erigirse como el nuevo emperador y eso es algo que no se puede tolerar. Y entonces piensa ese tipo de cosas. Habla del Khan, ¿no? Y piensa en el Khan. ¿Qué hizo el Khan? ¿Cuántas vidas se perdieron? ¿Cuántas vidas fueron destruidas? Porque el Khan no supo a quién apoyar, o al traidor de Horus, o a aquel al que llamaba padre. Y esto es algo muy interesante de lo que dice Diocleciano, porque esto es cierto. El Khan, hay mucha gente que dice: oh, qué bueno el Khan, qué genial el Khan, qué grande el Khan. El único que no tomó partido durante un tiempo y dejó pasar el tiempo, meditó, vio la situación, la analizó, y después de decidir, bueno, vamos a pelear por el emperador. Bueno, eso para Diocleciano, que para la mayoría de los fans es algo como: mirá el Khan, qué grande, qué genio. Para Diocleciano es un horror. Dice: el Khan, el que ahora lo consideramos un leal, estuvo meses indeciso a quién apoyar. ¿Cuántas vidas inocentes se perdieron por culpa de que él no atacó a las fuerzas traidoras? ¿Cuántos se sacrificaron? ¿Cuántos murieron por su inacción, por su falta de lealtad hacia su padre? Entonces ahí Diocleciano está con mucha furia con respecto a los primarcas, ¿no? Y al final también piensa en cómo Guilliman, con esta aparente ansia de poder que tiene, está a punto de llevar al imperio a una nueva guerra. Porque Guilliman, ahora que se autoproclamó como comandante del imperio, ha ordenado la división de las legiones de marines espaciales. Y es algo que Rogal Dorn no quiere aceptar. Y ya mucha gente se imagina que Rogal Dorn y Guilliman van a entrar en guerra entre ellos por esta decisión de Guilliman. Y piensa Diocleciano: ¿qué diferencia hay entre el traidor de Horus y esta nueva guerra? ¿Qué diferencia habría entre la guerra que emprendió Horus contra su padre para tomar el poder, como la que podría ocurrir entre Dorn y Guilliman por la decisión que quiere tomar Guilliman? Y todo esto lo piensa
Diocleciano. Es como, no, no me gusta nada lo que está ocurriendo, pero al final decide no actuar. Diocleciano dice, al final Gilliman no durará. Él mismo será destruido por sus propias ambiciones, no tenemos que ocuparnos nosotros. Simplemente hay que esperar. Se retira junto a sus fuerzas y deja a Gilliman solo. Y ocurre justamente lo que estaba pensando Diocleciano. Gilliman no duró como heredero del imperio mucho tiempo, ya que pasaría lo que pasó con Fulgrim y quedaría 10.000 años en estasis. Después Gilliman regresaría y ahora indudablemente Gilliman se ha convertido en el amo del imperio, pero Diocleciano, supongo yo, ya no está entre nosotros, aunque esto se ha puesto mucho en duda en este cuento. Sabemos que los custodes envejecen de cierta manera. Por eso existen los ojos del emperador, que son custodes que han envejecido y ya no están en el pico máximo de sus capacidades, y por eso han abandonado a los 10.000 y ahora se convierten en agentes que cuidan el Palacio de Terra, convertidos en espías, básicamente. Y acá nos dice Diocleciano de que, bueno, de que una mujer, una científica, analizó durante toda su vida para ver si su sangre cambiaba, si se producía un cambio, un envejecimiento, lo que sea, y no se produjo. Al final Diocleciano cree que los custodes maduran, crecen y llegan a un punto, y a partir de ese punto dejan de envejecer, quedan en un estado de perpetuo pico de sus capacidades físicas. Uno podría decir, esto contradice el lore que nosotros conocemos y muy nuevo de los custodes. El códex que salió el año pasado dice, bueno, los custodes envejecen y cuando envejecen se convierten en los ojos del emperador, etc. Pero acá Diocleciano nos dice, bueno, no envejecen, quedan para siempre en un estado perpetuo, etc. Pero bueno, uno puede decir, quizás Diocleciano no vivió suficiente, quizás sí, después de muchísimo tiempo, miles y miles de años, quizás ahí sí se empiezan a ver los estragos del envejecimiento, y quizás Diocleciano no vivió tanto, o la historia que nos están contando Diocleciano no llegó tan lejos en el tiempo como para notar estos envejecimientos que sí habrían tenido alguno de estos en la actualidad. Quizás Diocleciano hoy en día sea un ojo del emperador. Quizás los ojos del emperador que aparecen en el códex sean los primeros custodes. Quizás Diocleciano, después de 10.000 años, ha envejecido, obviamente, y se convirtió en un ojo del emperador. Eso sería algo interesante de ver. Como último dato, Diocleciano va al Trono Dorado, se presenta ante el emperador y le hace la pregunta, mi señor, mi rey, ¿usted sueña? Y se encuentra con sus hermanos que están ahí en el Trono Dorado, y la descripción que hace Diocleciano es la primera que tuvimos de los custodes, es decir, los custodes, su primera descripción, al final es canon. Los custodes pueden llegar a portar un casco negro, ir prácticamente desnudos con un taparrabo y nada más, como era la primera descripción de los custodes, pero sería para casos particulares, no es algo común en ellos, pero esa primera descripción es verídica. En realidad los custodes se vestían así, pero solamente una pequeña minoría de ellos por circunstancias particulares. Y ahí terminaría todo. Creo que el de Diocleciano es algo que nos brinda muchísimos detalles, nos brinda muchísima información. Es obviamente el que más se ha hablado porque es el más interesante en términos de lore. Espero que les haya gustado el video y como siempre les digo, por favor, denle like y suscríbanse. Adiós.